¿Qué tal amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial aquí en su canal El Tío Tech. Mi nombre es Diego Cárdenas y en este video van a aprender algunos trucos de esta maravillosa plataforma, YouTube. Les voy a enseñar a usar algunos atajos del teclado para interactuar con la interfaz de YouTube y el reproductor de video. También les mostraré un complemento de Google Chrome para organizar mejor sus suscripciones y temáticas de videos, y por último les daré algunos consejos y tips para mantenerse productivos mientras usan la plataforma y para mantener sana la inteligencia artificial que cada uno de ustedes tiene en sus cuentas personales de YouTube. Empecemos. Muy bien, vamos a empezar entonces describiendo la interfaz de YouTube en primer lugar de la primera pantalla que vemos al abrir YouTube, ¿ok? Esta es la pantalla de inicio, este es el feed de YouTube, esta es la pantalla principal, donde vamos a encontrar los videos recomendados por la plataforma que están en función a nuestros gustos, que están en función a lo que hemos ido viendo con anterioridad. Seguramente han escuchado el dicho, dime con quién andas y sabré quién eres. Pues para YouTube aplica algo similar. Muéstrame tu feed de YouTube y sabré cuáles son tus gustos. Aquí pueden ver más o menos cuál es el tipo de entretenimiento que yo disfruto, cuáles son los videos que suelo ver y que la plataforma ya conoce, ya sabe qué es lo que me gusta y me los recomienda. Porque el objetivo de YouTube es mantenerte cuanto más tiempo posible dentro de la plataforma. ¿De acuerdo? Y bueno, casi siempre nosotros vamos a ver esta notificación por parte de YouTube para inscribirse a YouTube Premium. No nos interesa por el momento, le vamos a dar a X y vamos a ver que en la parte superior vamos a encontrar algunas etiquetas que de nuevo están en función a lo que solemos observar dentro de YouTube. Y al hacer clic en cualquiera de estas etiquetas vamos a ver videos referentes a ese canal o a ese tema. ¿Ok? Y en la parte izquierda vamos a encontrar una barra lateral con bastantes opciones. En primer lugar tenemos estas tres opciones donde vamos a ver la página principal, la página de explorar, donde básicamente vamos a encontrar vídeos en tendencia, vídeos populares, y luego tenemos nuestra pantalla de suscripciones que nos va a mostrar únicamente videos de canales a los que estamos suscritos y usualmente son los más recientes. ¿Ok? Aquí en esta pantalla de suscripciones no vas a ver ningún video de ningún canal al que no estés suscrito, cosa que es diferente aquí en la pantalla principal. Aquí YouTube sí te recomienda cualquier tipo de videos siempre y cuando esté acorde a lo que tú sueles ver dentro de la plataforma. No importa si estás suscrito o no. ¿Ok? Luego tenemos la opción de biblioteca donde vas a poder observar todos los videos que has visto aquí en YouTube. Vas a encontrar tu historial, que también lo vas a encontrar por aquí, tu lista de reproducción de ver más tarde, que ya les voy a enseñar a utilizar un poco más adelante, las listas de reproducción que tú hayas creado y los vídeos a los que le diste me gusta. ¿Ok? Si alguna vez viste un video en YouTube y lo perdiste, por así decirlo, pero le diste like, puedes venir aquí a tu biblioteca y en la última opción vas a ver los vídeos que te gustan y aquí ya lo vas a poder buscar. ¿Ok? Yo solía hacer eso, solía dejar mis me gustas para poder encontrar estos videos en esta opción, ya que de esa manera los tenía registrados en esta lista de reproducción. ¿Ok? Pero ya les voy a enseñar una mejor manera de hacer esto. Por otra parte, si nosotros hemos creado alguna lista de reproducción, las vamos a ver por acá. En este caso solamente tengo una, que es la de Excel. ¿Ok? Y luego tenemos nuestras suscripciones, donde vamos a poder ver todos los canales a los que estamos suscritos. Y por último, en la parte inferior vamos a encontrar todas las plataformas de YouTube. En este caso, YouTube Premium, que son los contenidos exclusivos para los que están suscritos a YouTube Premium. Luego tenemos la opción de videojuegos, que sí es gratuita para todos, donde vamos a ver únicamente de vídeos de videojuegos, ¿no? Como su nombre lo dice. Y luego tenemos la opción de en vivo, donde únicamente vamos a ver vídeos que se estén transmitiendo en vivo en este momento. ¿Ok? Y es bastante intuitivo, como pueden observar, y también con la sección de aprendizaje y la de deportes. No hay mucho que explicar en estas secciones, más que indicarles que están ahí. Muchas veces usamos YouTube sin ni siquiera explorar todas estas opciones que encontramos en nuestra barra lateral. Por último, tenemos nuestras opciones de configuración, donde vamos a encontrar algunas opciones de nuestra cuenta, nuestra privacidad, etc. ¿Ok? Muy bien, eso sería todo por la parte del feed de la pantalla principal de YouTube. Y ahora vamos a ver otra parte de la interfaz, que es cuando entramos a un canal en específico. En este caso estoy en el canal El Tío Tech, y para ingresar aquí pueden simplemente entrar a cualquier video de YouTube donde esté El Tío Tech y hacer clic ya sea en el nombre o en el logo. ¿Ok? Simplemente hacemos un clic en el nombre o en el logo y vamos a entrar a la página de El Tío Tech. Y esta página es diferente en cada canal. En algunos casos vamos a encontrar un video destacado aquí y los vídeos que el creador de contenido, que el youtuber, ha decidido poner dentro de estas secciones. ¿Ok? En este caso yo he puesto las listas de reproducción con todos los cursos gratuitos disponibles aquí en el canal y luego una lista de videos populares y luego los últimos vídeos subidos. ¿Ok? Les invito a explorar esta sección y suscribirse si todavía no lo han hecho. ¿Ok? Por ejemplo, voy a anular mi suscripción para que vean cómo se ve. Es un botón rojo, bastante claro. Si quieren suscribirse, únicamente vienen acá y no se olviden de activar la campanita en todas las notificaciones.
¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No lo olviden. Además, aquí en la parte inferior derecha del banner de esta imagen va a encontrar algunos enlaces hacia las redes sociales. Por ejemplo, acá es las redes sociales de Facebook del Tío Tech. Bueno, me pide para iniciar sesión, no lo voy a hacer. También el Instagram del Tío Tech y la página web. Ok, tal como pueden observar. Y bueno, al último siempre vamos a encontrar en algunas ocasiones canales destacados. En este caso está el canal secundario de Miguel, donde también puedes suscribirte directamente desde aquí. Y mi canal personal, donde también tengo algunos videos tutoriales. Te invito a que lo visites, de hecho vamos a verlo, para que veas que esta pantalla es diferente en cada canal. En este caso solamente tengo 2 secciones con los videos que tengo disponibles. Y en el Tío Tech tenemos 3 secciones. ¿No es cierto? Ahora, esta es nuestra página principal. También tenemos una pestaña de videos donde vamos a poder ver los vídeos ordenados cronológicamente, desde el más reciente hasta el más antiguo. ¿Ok? Y aquí también podemos encontrar una opción para filtrar estos vídeos, ya sea por el más popular o por los más antiguos. Aquí pueden ver, por ejemplo, cuáles son los vídeos tutoriales más antiguos aquí en el Tío Tech. ¿De acuerdo? Por si se sienten curiosos y quieren explorar los primeros vídeos de cada canal. ¿De acuerdo? Luego tenemos las listas de reproducción, una página bastante importante también. Y de nuevo, cada canal aquí es diferente. Cada canal tiene sus propias listas de reproducción y en este caso los destacados pues son los de los cursos gratis. Tenemos cursos de Excel, básico, intermedio y avanzado, curso de PowerPoint, curso de Word y muchas otras listas de reproducción que de nuevo les invito a revisar por si es la primera vez que lo están observando. ¿Ok? Algunos canales también son bastante activos en su pestaña de comunidad. Aquí ustedes van a poder ver algunas publicaciones como si fuera en Facebook, como si fuera en Twitter, donde también se comparten las últimas publicaciones. En algunos casos también hay encuestas o simplemente subir las últimas publicaciones. Y bien, y luego tenemos la pestaña de canales donde vamos a encontrar pues una lista de suscripciones a los que este canal está suscrito y canales a los que recomienda. Y por último vamos a encontrar nuestra pestaña de acerca de, donde vamos a encontrar una descripción del canal y algunos detalles como los vínculos a las redes sociales y la dirección de correo electrónico en caso de necesitarse para alguna colaboración. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente, que en este caso son las vistas de listas de reproducción. Aquí tenemos la lista de reproducción del curso básico y para acceder aquí únicamente teníamos que venir a listas de reproducción y hacer clic en la lista, ver lista de reproducción completa. ¿No es cierto? De esta manera venimos a esta ventanita donde podemos observar todos los videos de esta lista. Otra manera de ver esta lista de reproducción es cuando iniciamos un video, ¿ok? Como podemos ver acá. Y esta es la mejor manera de ver los contenidos de YouTube mediante las listas de reproducción. Por eso siempre estoy reiterando que si van a ver el curso, alguno de los cursos, vean la lista de reproducción, porque esto también nos ayuda a posicionar dentro de YouTube, dentro de los resultados y así pues llegar a más personas. ¿De acuerdo? En este caso tenemos la vista del reproductor de YouTube y en la parte derecha tenemos la lista de reproducción del curso básico de Excel, ¿ok? Con todos los videos y de esta manera se van a ir reproduciendo uno después del otro. Y ahora, antes de describirles las opciones que vamos a encontrar dentro del reproductor de YouTube, quiero mostrarles algo que muchos pasan por alto, que es la descripción de los videos. Todos los videos dentro del Tío Tech tienen una descripción que es muy importante revisar. Muchos simplemente se quedan y leen lo que ven acá, estas 3 primeras líneas. Sin embargo, aquí hay un botón que dice mostrar más. Cuando hacemos clic en mostrar más, vamos a ver un montón de información adicional que se deja en las descripciones de todos los videos. En este caso, como pueden observar, tenemos los links a todas las clases de este curso, ordenados por módulos, módulo 1, 2, 3 y así sucesivamente. Además que los links de descarga de muchos de los archivos que se suben aquí en el Tío Tech en cada tutorial están también en la descripción. Ahora, hay algunos videos como este del curso básico de Excel, donde en la descripción también vamos a encontrar un minutero. Es decir, una descripción de los minutos de cada parte de este video. Aquí podemos ver que en el minuto 2:45 estamos hablando de la interfaz de Excel, en el minuto 6 de las herramientas y cinta de opciones y así sucesivamente. Y estos tiempos, estos números, no solamente están ahí de adorno, podemos hacerles clic. Ok, y al hacerle clic nos vamos a dirigir a esa parte del video, tal como ustedes pueden observar. Ok, muchos no saben esto, pero es bastante importante y bastante práctico, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora que ya estamos entrando aquí al reproductor de YouTube, les voy a mostrar algunos atajos del teclado que podemos utilizar en este reproductor. Por ejemplo, para retroceder o avanzar el video, lo que comúnmente se hace es utilizar el mouse y venir retrocediendo o avanzando.
¿no es cierto? Pero también podemos utilizar algunas teclas. Con este objetivo podemos utilizar tres combinaciones de teclas. En primer lugar tenemos las teclas coma y punto para avanzar o retroceder un video frame por frame, es decir, imagen por imagen, milisegundo por milisegundo, por así decirlo. Luego también podemos utilizar las teclas derecha e izquierda, flecha derecha y flecha izquierda, para avanzar y retroceder 5 segundos. Y por último tenemos las opciones de J y L para avanzar y retroceder 10 segundos. ¿Ok? Con punto y coma vamos a avanzar y retroceder frame por frame. Con las teclas derecha e izquierda avanzamos y retrocedemos 5. Y con las teclas J y L vamos a avanzar y retroceder de 10 segundos por vez. Si estás usando tu celular, puedes hacer esto último dando 2 toques rápidos en la pantalla, a la derecha para adelantar y a la izquierda para retroceder. Mientras más toques hagas, más tiempo va a adelantar o retroceder. ¿Ok? Téngalo mucho en cuenta. Ahora, como ya aprendiste que J y L sirven para algo, te preguntarás para qué es la tecla del medio. ¿Ya viste cuál es? Es la K. La K sirve para despausar o pausar el video. Un poco lógico, ¿no es cierto? Pero seguramente tú acostumbrabas a usar la barra espaciadora. Solo que esta a veces no funciona. La barra espaciadora únicamente funciona si lo último que has hecho ha sido darle pausa o darle a reproducir el reproductor. Si te has ido, por ejemplo, a la barra de comentarios, a la sección de comentarios, le has dado like a alguno de estos comentarios, has empezado a ver respuestas, has querido escribir algún comentario y si haces espacio, pues no va a pasar nada. Lo que sí funciona para pausar o despausar un video siempre en todas las ocasiones es la letra K. ¿Ok? Ténganlo presente. Ahora, el siguiente atajo que podemos utilizar es aplicar los subtítulos y eso lo podemos hacer con la tecla C. Ya sea si el vídeo tiene subtítulos o se generan automáticamente, presionando la tecla C nosotros vamos a habilitarlos. Y también podemos deshabilitarlos pulsando otra vez la tecla C. Luego, para silenciar o desactivar un silencio, podemos utilizar la tecla M. Para activar o desactivar el modo cine, podemos utilizar la tecla T. Y pueden ver que el video se ha extendido a lo largo y ancho de toda la pantalla, por si queremos un poco más de concentración. Y por último, si quieres ver el video en pantalla completa, puedes utilizar la tecla F, tanto para habilitar la pantalla completa como para deshabilitarla. ¿De acuerdo? Muy bien, esos han sido los trucos de atajos del teclado que podemos utilizar con la interfaz. Y me gustaría que recuerden en especial las teclas para avanzar y retroceder. El caso del punto y coma es bastante útil, seguramente han visto algún video en donde se pone una imagen rápidamente, como la que voy a poner a continuación. Y la única manera de poder ver qué decía esa imagen es utilizando las teclas coma y punto para retroceder frame por frame este video. ¿Ok? Muy bien, antes de terminar con las opciones del reproductor de YouTube, quiero mostrarles las opciones que vamos a encontrar aquí en la tuerquita. Esta tuerquita de configuraciones nos va a permitir ver algunas cuestiones. En primer lugar, las anotaciones que ya están deshabilitadas en YouTube hace bastante tiempo, no entiendo por qué sigue aquí esta opción. Luego tenemos las opciones de velocidad de reproducción. Si alguna vez en YouTube te pasa que crees que el video avanza demasiado rápido o demasiado lento, puedes venir a esta opción para hacer que el video se reproduzca o más lento con las opciones de arriba o más rápido con las opciones de abajo. Por ejemplo, voy a poner este video para que hable al doble de veloz. Le vamos a dar a play con la tecla K, de hecho. No, horizontal, cierro paréntesis y aprieto el Enter, ¿ok? Y ya tengo ahí el total, ¿no? Este total puede tener un formato de moneda, puede tener un formato. Y como pudieron escuchar y ver, el video ahora se reproduce al doble de velocidad. Y esta función es bastante interesante cuando estamos viendo, por ejemplo, vídeos educativos, como son los usuales aquí en el TioTech. Y si alguna vez él o mi persona hablamos o muy rápido o muy lento, puedes venir a esta opción para acelerarlo o para desacelerarlo. ¿De acuerdo? Lo voy a volver a poner a normal y vamos a ver otras opciones. En este caso, la de los subtítulos, donde podemos activarlos o desactivarlos, y las opciones de calidad. Si tu video se ve en baja resolución, puedes venir aquí a la tuerquita, calidad, y aumentarle la resolución forzosamente. ¿Ok? Los números mayores, los de arriba, son los de mayor resolución. En este caso, la calidad máxima es la de 720p. Muy bien, en la parte izquierda vamos a encontrar otra vez a los subtítulos, que ya les enseñé a utilizar la tecla C para activarlos o desactivarlos. También pueden hacer clic acá para hacerlo. Y en la parte izquierda vamos a encontrar la opción de reproducción automática. Lo que hace esto es que automáticamente después de terminar un video se va a iniciar otro y así sucesivamente. Usualmente a mí me gusta tenerlo desactivado porque no quiero perder un video de vista. Si termina de reproducirse, me gusta que se quede ahí para volver a verlo si es que es necesario. Luego, por la parte derecha vamos a encontrar el modo cine nuevamente y el modo de pantalla completa, pero no hemos visto esta opción, que es la opción de reproductor en miniatura. Si hacemos un clic acá, vamos a poder ver que el reproductor ahora se ha movido a la parte inferior derecha y aquí vamos a poder observar nuestra pantalla
pantalla principal de YouTube, nuestro feed de YouTube, y vamos a poder seguir explorando mientras podemos seguir escuchando y viendo a nuestro video. Pero esto solamente aplica para cuando estemos dentro de la plataforma de YouTube. Si nosotros hacemos clic en cualquier otro video, este video se va a reemplazar. Por ejemplo, vamos a hacer clic acá y vean cómo el video ahora se ha reemplazado. Para volver a verlo en pantalla completa le damos a expandir o presionamos la tecla I y de esta manera ya estamos dentro de este video. Ok, noten que cuando tenemos habilitada esta opción reproducción en miniatura y cambiamos de pestaña, nos vamos a otra, no vamos a poder ver el video donde usualmente está, ¿no es cierto? Y aquí les voy a presentar uno de los trucos más revolucionarios desde que conozco YouTube. Esto me ha cambiado completamente la forma en la que yo consumo videos dentro de YouTube, especialmente los videos educativos. Presten atención, si hay algo que deben llevarse de este video, no digo que todo lo demás sea irrelevante, pero si hay algo que sí o sí tienen que llevarse, es esto. Por ejemplo, estamos viendo un video del Tío Tech, un video educativo con los mejores atajos del teclado para Excel. Lo correcto, lo usual, sería que nosotros abramos Excel para practicar junto con el video. ¿No es cierto? Lo ponemos en pantalla completa para practicar, pero para ver el video tenemos que volver aquí, ver la explicación y volver a Excel para practicarlo. Hay una mejor manera de hacer esto, y esa es haciendo doble clic derecho dentro del reproductor de YouTube. Si hacemos un clic derecho, nos salen estas opciones que no nos interesan en realidad. Pero si hacemos otro clic derecho, vamos a encontrar estas opciones, donde vamos a encontrar esta opción, imagen en imagen. Hacemos un clic acá y vamos a ver que el reproductor ahora está de manera independiente y lo podemos de hecho mover a cualquier parte de la pantalla. Y esto se va a superponer no solamente aquí en YouTube, sino que si abrimos Excel, vean que el video continúa acá. Y a esto lo podemos ubicar en cualquier parte que no nos estorbe y podemos seguir trabajando aquí. Y de esta manera nosotros vamos a poder practicar mientras vemos el video. ¿Ok? Por ejemplo, le doy a reproducir. No hay ningún problema con la reproducción, podemos incluso ampliar esta pantalla para que sea más grande, podemos ubicarla por aquí abajo, por aquí arriba y podemos practicar mientras vemos el video. Noten que estoy aquí en Excel, puedo escribir cualquier fórmula y el video va a continuar acá reproduciéndose. ¿De acuerdo? Cuando descubrí esta función me explotó la cabeza porque básicamente nos facilita muchísimo la vida. En especial a ustedes, queridos suscriptores que están aquí en el Tío Tech porque les gusta aprender algo nuevo todos los días. Y he querido hacer este video para que conozcan más de la plataforma y conozcan estos trucos, en especial este, de la reproducción imagen en imagen. ¿Ok? Para volver a YouTube simplemente hacemos clic en este botoncito y vamos a volver aquí a la plataforma. Recordemos, tenemos que hacer un doble clic dentro del reproductor. Clic derecho una vez, clic derecho otra vez y imagen en imagen. Y de esta manera vamos a tener nuestro reproductor flotante que se va a superponer a cualquier programa que estemos utilizando, tal como ustedes pueden observar. Muy bien, eso ha sido todo con respecto a la interfaz de YouTube y a los atajos y truquitos que tiene el reproductor. Ahora les quiero enseñar algunos tips que les van a ayudar a mantener un orden dentro de YouTube y no desconcentrarse. Digamos que están haciendo un trabajo de la universidad, están trabajando, están viendo un tutorial, están en YouTube porque necesitan información. Y aquí, como ustedes pueden ver, está un poco combinado mi feed, mi pantalla de inicio con entretenimiento y algo de contenido educativo. Digamos que en este preciso momento, en este instante, quiero ver este video informativo de cómo llevar la contabilidad de un negocio pequeño en Excel. Pero me interesa también muchísimo ver este video de Jaime Altozano sobre una obra facilísima de tocar pero imposible de analizar. Me llama mucho la atención, quiero verlo, pero no quiero procrastinar, no quiero desconcentrarme, pero tampoco quiero perder este video. Y noten que si nosotros actualizamos YouTube, vamos a ver que los vídeos también desaparecen, se actualizan. No vamos a ver los mismos vídeos dos veces. En algunas ocasiones sí, y es cuestión de suerte, pero muchas veces van a desaparecer y no los vamos a volver a encontrar nunca más. Entonces, ¿cómo vamos a evitar esto? Muy fácil. Dentro de cada video, por ejemplo en este de The Big Bang Theory, vamos a encontrar dos botones dentro de la miniatura. El botón para ver más tarde y el botón para agregar a la fila. Para la situación que les estoy mencionando en la que quiero concentrarme, en la que quiero estudiar, yo les recomiendo utilizar la opción de ver más tarde. Todos estos vídeos de entretenimiento les recomiendo que los pongan en la lista de ver más tarde. De esa manera ya tienen guardado este video en una lista de reproducción que la van a encontrar justo aquí en la parte izquierda, ver más tarde, y ya no se van a perder. Ustedes ya saben que los tienen ahí y que en un momento de ocio, cuando estén libres, van a poder verlos. Por lo pronto, ya pueden concentrarse en los videos que les interesa, en este caso de Excel, o cualquier otro video tutorial de El Tío Tech, ¿de acuerdo? También tenemos otra opción
que está en los 3 puntitos y que es la de guardar en una lista de reproducción. Aquí nosotros vamos a poder encontrar nuestras listas de reproducción. En este caso, la única que se crea por defecto es la de ver más tarde, pero también podemos crear otras. Podemos ponerle, por ejemplo, entretenimiento. Lo mantenemos como una lista privada y le damos a crear y ya tenemos nuestra lista de reproducción justo aquí en la parte izquierda, como pueden observar. Vamos a hacer un clic acá y este video ya está agregado a esta lista y ya no los vamos a perder. ¿De acuerdo? Esta es otra manera de mantenerse organizados dentro de YouTube. Muy bien, ahora para terminar con este video tutorial acerca de YouTube, les quiero mostrar un complemento de Google Chrome bastante interesante que les puede servir mucho. Para eso tenemos que hacer clic en los 3 puntitos que están aquí en la parte superior derecha y luego tenemos que ir a la opción de más herramientas. Aquí tenemos que ir a la opción que dice extensiones, hacemos un clic y luego venimos aquí al menú, donde en la parte inferior vamos a encontrar la Chrome Web Store. ¿Ok? Un poco trabajoso llegar a esta opción. Yo creo que debería estar un poco más visible, pero así es como se llega. Y aquí en el buscador vamos a poner Pocket Tube. ¿Ok? Le damos Enter. Y aquí me faltó la O. De hecho, vamos a escribirlo otra vez. Hacemos Enter. Y aquí está este complemento. Vamos a hacer un clic acá y luego le vamos a dar a la opción Añadir a Chrome. Ok, se despliega esta ventanita. Le damos a Añadir extensión. Y de esta manera automáticamente se instala Pocket Tube. ¿Y en qué consiste este complemento de Google Chrome? Vamos a entrar, por ejemplo, al feed de YouTube nuevamente, vamos a actualizarlo. Por lo pronto, este complemento está únicamente en inglés, pero es bastante fácil de utilizar. Y aquí vamos a encontrar una nueva sección, que es la de grupos de suscripciones. Y además, aquí en la parte superior derecha vamos a encontrar las etiquetas, que básicamente funcionan bastante similar a las etiquetas que tenemos aquí, funcionan prácticamente igual, ¿ok? Tal como pueden observar. Este complemento nos va a permitir guardar, agrupar canales por su temática. Ya YouTube nos permitía crear listas de reproducción para guardar videos, pero en este caso con este complemento vamos a poder clasificar canales. Simplemente hacemos un clic aquí donde dice grupos de suscripción y aquí nos vamos a la opción crear nuevo grupo. Por ejemplo, aquí voy a poner educativo. ¿De acuerdo? E incluso podemos establecer un icono. En este caso es educativo. Vamos a buscar si hay un icono justamente para eso. Por ejemplo, vamos a poner a este. ¿Ok? Le damos a guardar. Y aquí nosotros vamos a tener ya nuestro grupo creado. Para añadir un canal a este grupo, solamente tenemos que venir aquí a la opción de canales. Y aquí vamos a encontrar todos los canales a los que estamos suscritos. ¿Ok? Por ejemplo, mi canal es un canal educativo. Aquí está. Le vamos a seleccionar y aquí en la parte superior derecha tenemos la opción de añadir al grupo. Y como solamente tenemos un grupo creado, nos sale únicamente esta opción. Le damos a educativo y listo. Vamos a agregar un par más, por ejemplo el de C de ciencia también me parece educativo. Vamos aquí a la opción añadir al grupo, educativo y Academia Play. Y este de acá también, Tree Blue One Brown. Le damos aquí la opción añadir al grupo educativo. Y ahora si venimos a los grupos, vamos a poder ver que este grupo ahora tiene 4 canales incluidos y los podemos ver por acá. ¿Ok? Estos son los canales educativos a los que estoy suscrito y a los que puedo acceder desde aquí. ¿No es cierto? Y de esta manera vamos a tener nuestras suscripciones un tanto más ordenadas. Por ejemplo, voy a crear otra que sea entretenimiento. Y aquí ya voy a poder agregar a los canales pues que son enteramente de entretenimiento y de esa manera ya tengo más organizado a mi pantalla de inicio de YouTube. ¿De acuerdo? Si tienes preguntas sobre este complemento, déjalas en los comentarios y puedo hacer un video tutorial exclusivamente de cómo se usa este complemento Pocket Tube. Por último, ya para finalizar con este video, vamos a ver 2 últimos tips. El tip de cómo poner el tema oscuro en YouTube, que básicamente lo vamos a encontrar en nuestra foto o en nuestro menú que está en la parte superior derecha. Y aquí solamente tenemos que buscar la opción de aspecto. En este caso está seleccionado el aspecto claro. Simplemente lo cambiamos al oscuro y ya tenemos YouTube en modo oscuro. ¿Ok? A mí me gusta bastante utilizarlo así y también se los recomiendo. Cansa menos a la vista. Y el otro tip ya para terminar con el video es el de cómo instalar la aplicación de YouTube para su computadora. Y esa opción también la vamos a encontrar en la opción de 3 puntitos en la parte superior derecha. 3 puntitos y aquí vamos a encontrar la opción instalar YouTube. Le damos un clic y en esta ventana también le damos nuevamente a instalar. Y de esta manera, bueno, yo ya la tenía instalada, por eso es que se abrió inmediatamente, pero ya tenemos aquí a nuestra aplicación de YouTube que incluye también al complemento que le hemos instalado. ¿De acuerdo? Y esta aplicación ya corre independientemente de nuestro navegador. Como ustedes pueden observar, puedo cerrar
todas las pestañas de YouTube aquí, o de hecho cerrarlo todo, y aquí tenemos todavía a nuestra aplicación de YouTube corriendo. ¿De acuerdo? Y bien, eso ha sido todo por este video, espero les haya gustado y especialmente les haya servido y que de una u otra manera haya influido en la manera en la que consumen contenido aquí en la plataforma. ¿De acuerdo? No olviden suscribirse al canal El Tío Tech y a los otros canales de respaldo, el de Miguel Vela y mi canal personal, donde probablemente voy a estar subiendo tutoriales de WordPress o cómo crear una página web desde cero. Por si acaso les menciono y les invito a visitar mi canal. Por mí eso ha sido todo, nos vemos en otro tutorial aquí en El Tío Tech. Hasta pronto.